¿qué tal amigos? Este día les tenemos preparado un episodio sobre el sacrificio humano. Está muy interesante, seguramente los va a hacer reflexionar mucho. Quédense y disfruten el episodio. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ale Valero Presenta, su podcast Entre Valeros y Yoyos. Y están con nosotros Octavio y Héctor y Misha. Y Misha. Buen genio. Ok, el día de hoy les tenemos preparado un episodio sobre sacrificios humanos. ¡Oh, qué cosa tan tenebrosa! Muy estigmatizada, por cierto. Sí, muy estigmatizada. Aquí sí me gustaría empezar con lo que estamos hablando justamente hace ratito, sobre por qué es que se da el sacrificio humano, antes de irnos con los casos y demás. Y es algo que nosotros tenemos presente en nuestra vida diario, que es la petición a un ser superior, una deidad, o llámale como quieras. Estas sociedades que eran ya sociedades agrícolas, de hecho muchos antropólogos ponen al sacrificio humano como uno de los pasos obligatorios para pasar de las sociedades tribales a las sociedades agrícolas. Es casi obligatorio, por lo cual, salvo algunas poquísimas excepciones, todas las culturas del mundo han practicado el sacrificio humano de alguna u otra manera. Aunque te metas a un Google académico y nada más te salga Mesoamérica. Eso está gacho, si estamos en esta feo, ¿no? Porque dices que los demás no sacrificaban a nadie o qué. Es que, bueno, pero es que eran, eran los, Es que eran los que se llamaban la medalla de oro. Sí, exacto, o sea, son los que se llaman la medalla de oro, son los que... Es que había que destacar. No, exacto, son los que... Eran las olimpiadas de los sacrificios. Si vas a hacer algo, lo haces bien. Lo haces bien, exactamente. ¿Cómo han cambiado las cosas? Chines, a hacer potencia. No, sí. Pero sí, o sea, sí están muy estigmatizadas las culturas mesoamericanas, pero siendo sinceros, muchos de sus sacrificios humanos sí eran de los más extravagantes. Eran muy extravagantes luego muchos sacrificios humanos, luego hablaremos de ello. Okay. En el caso, hablando como tal, quiero empezar con algo que es fundamental para hablar del sacrificio humano, que es la petición. Nosotros podemos tener esta imagen de una deidad o de entes sobrenaturales que, hablándolo como religión o como cosmogonía, esa mera. Esa palabra siempre cosmogonía. Se me traba la lengua. La cosmogonía, que es prácticamente la manera en la que una cultura explica su mundo, pero no solamente es esa búsqueda de explicarse ese mundo, sino la búsqueda de controlarlo, de que estas fuerzas sobrenaturales actúen a favor de uno. ¿Qué es explicarlo? Controlarlo, ¿no? O sea, es explicarlo para entenderlo y poderlo controlar. Y poderlo controlar, por consiguiente, o intentar controlarlo. Bueno, ellos pensaban. Exactamente. Ahí se me fue el hilo. Bueno. En este caso, pues, para intentar controlarlo o intentar explicarlo a estas entes sobrenaturales, llámese divinidades, llámese fenómenos naturales, incluso llámese naturaleza misma, llámese animales, plantas y demás, se les humanizaba. Se les daban características humanas porque al hacerlos humanos se hacía comprensibles para nosotros y nosotros nos podemos comunicar con esos entes. Pues podemos hablar con ellos y lo más importante, podemos pedirles favores. Okay. Podemos hablarle a la montaña, podemos pedirle a la montaña que rinda sus frutos, podemos hablar con la lluvia y hacer que la lluvia, pues, pedirle que llueva, vamos. Entonces, ahí es el primer nivel, la petición. Luego de la petición está la privación, que es cuando nosotros nos estamos privando de algo, incluso nos hacemos algún tipo de daño para tratar de que estas entes sobrenaturales jueguen a nuestro favor. Es lo que en arqueología se llaman autosacrificios. Llámese ayuno, que se da mucho, sobre todo en el cristianismo, que es la religión que yo sigo, se da mucho el ayuno. También en el catolicismo serían las mandas. Las mandas. Todas las mandas para hacer algo más comprensible a nuestro público. En el caso de Mesoamérica, que es el caso más popular, se hacían cosas como el punzarse los lóbulos de las orejas, la lengua, los órganos viriles.
Y ahora Incluso- ya no es sacrificio ni autosacrificio, ¿no? Ahora es moda. Ahora es moda. Ahora es moda. Ahora es moda. Sí, sí. Perdón. Sí, Totalmente sin moda. duda. Pero bueno, era esta idea de causarse daño a uno para que al causarse este daño la entidad pues respondiera a favor de eso. Ajá. Tenemos, por ejemplo, siguiendo un poco con esto de la petición, también con ejemplos de Mesoamérica, que son los que tengo más claros, un jugador de pelota, antes de empezar el partido, colocaba en un plato muy limpio su mastlatl de cuero con el que jugaba, colocaba la pelota y le hablaba a la pelota, le pedía a la pelota, no como le pedía a la pelota que intercediera por él en el partido, que le fuera bien, y pedía a toda la creación, llámese montaña, naturaleza, dioses y todo, para que todo eso jugara en su favor ese día en el juego. Ya desde entonces todo estaba bien complicado, porque Sí. no era el único que pedía. No. Entonces, Sí, está complicado, está complejo. Pues como ahora Chicharito, que antes de cada partido se hinca y reza. sí. O sea, es lo Sí, mismo. de hecho se da mucho en deportistas. Tengo Sí. esta idea de los boxeadores. Una gran cantidad de boxeadores son muy religiosos. Incluso se me fue el nombre de este carnal, pero es un boxeador muy, muy famoso y muy bueno que es de la zona de arriba del Báltico. No te creas. Del Caspio, del mar Caspio, de esa zona donde están en guerra y la fregada. Y el cuate es musulmán, que incluso hay fechas del año donde él no pelea. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que guardar la religión. Y es esta cosa de que el tener esta creencia de algo superior a ti hace que te esfuerces mucho más, que des más de ti. Pero volviendo con lo que estábamos hablando, después de el autosacrificio de las vejaciones a uno mismo, luego está el sacrificio humano, que es el ofrendar algo mucho más valioso. Ya estás ofrendando la vida de una persona, tratando de que todas estas entidades sobrenaturales no solo actúen a favor, sino que las estás comprometiendo a ayudarte. De hecho, en Mesoamérica, cuando se acababa una batalla, se tenía la idea de que el dios no solamente se perdía la ciudad vencida, perdía su dios. Porque se supone que el dios patrono de la ciudad tenía que pelear o que interceder, favorecerle a ellos. ¿Y qué culpa tenía? No, pues sí. Entonces, sí, no, total, se decía que el dios patrono era más débil que el dios que había vencido. Tenés así que después de la conquista de México, pues es que ¿cuál fue el dios más poderoso? No, pues es que el dios de los españoles ganó. Claro. Ah, sí, pues Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? ¿Quién es él? Ganó Santiago. Ganó Santiago Matamoros, porque era el que tenían los estandartes los españoles y el que luego le rezaban. Ese era él. Y viéndolo de una manera, Santiago Pues Matamoros sí. es como un dios guerrero. Sí, pues Claro, sí. pues si lo ves desde ese ángulo. Desde sí. ese ángulo. Y así lo tomaron de hecho, hay ay, se me fue. ¿Cómo se dice cuando se mezclan dos religiones? Ah, sí, espérame. Bueno, una mezcla. No, ya no me voy a acordar, ya, olvídalo. Sí, Ay, mira, es más rima fácil. con sincronía. Pero bueno. ¿Simbiosis? Bueno, hay una simbiosis en la cual los mexicas toman a Santiago Matamoros como imagen misma de Huitzilopochtli. Así que dices, mira qué curioso. Sí. O sea, no solamente fue la Virgen de Guadalupe, fueron muchos más dioses. Muchos más, sí, Pero- santos y todos los demás que se unieron, ¿no? Que se unieron, exactamente. Se unificaron, digamos. Ajá. Sí, sí. Y pues es una manera de explicar por qué se hacen estos sacrificios Sincretismo. humanos. Sincretismo, exactamente. Yo decía, Tiene que ver con sincronía. Sí, con- sonaba como O sea, sincronía. sonaba ahí medio. Ajá. Y ya después yo Rimaba dije, con. ¿Cuál es que sí? Rimaba con. Es una manera de explicarlo, porque luego nosotros concibimos el sacrificio humano como algo lejano, algo de sociedades tribales, de sociedades Pero atrasadas. ¿cuál? ¿No? ¿Cuál? No Sí, es sí. cierto. No, Bueno, porque- eso lo vamos a ir platicando. Sí, sí, porque luego sí vamos a hablar de sacrificios humanos más actuales, pero incluso cuando hablamos de sacrificios humanos hechos por sociedades donde es algo aceptado, donde es algo común, No se los digas. ¿qué? No les vayas a decir el más importante. No, iba a decir, lo tenemos aceptado como, bueno, sacrificio humano como tal, no como idea.
vamos, sino que sí mataban personas y que era algo común, era algo incluso favorecido por la comunidad. Lo tenemos en India por ahí de 1850. Es algo que realmente no está tan alejado de nuestra realidad. No, ya hay muchos lugares en los que en la actualidad hay muchos lugares se en sacrifican África, sí, exactamente, muchas personas en pos de algo, ¿no? Sí. O sea, para conseguir un favor. De hacer una petición a estos entes sobrenaturales. Y dices, qué padre. Y Qué padre. Sí, o sea, qué padre que sigan haciendo eso, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque además, preferentemente tienen que ser niños. Sí. Que es lo más choqueante, ¿no? Chocante, ¿Cómo? sí. ¿Cómo que niños? Pues sí. Esto es bien curioso porque la imagen del niño como un sacrificio preferente es común en todo el mundo. Por ejemplo, a Tlaloc en Mesoamérica se le ofrendaban niños, a Moloch en Canaán se le ofrendaban niños, también en África, en la zona incaica. O sea, los niños pobrecitos eran sacrificados en todo el mundo y es por esta idea de que es la representación de la pureza. O sea, estás sacrificando a un humano, pero no estás sacrificando a cualquier humano. Estás sacrificando a un humano puro, a alguien que no ha cometido, por así decirlo, pecado, a alguien que no ha sido manchado por la sociedad, vamos. Y entre ellos tenemos a uno bien mencionado en la Biblia. Sí. Entonces, bueno, empezamos con los... Empezamos con los sacrificios. Empieza tú. Bueno, los aztecas después, pero entonces empezamos con los incas. ¿Quieres que empiece con los aztecas? Pues si quieres. Bueno, en general, con... Ya que vas encarrerado con Mesoamérica, ¿no? No, me vas a... Y sí, bueno, siempre que escuchamos la palabra, hacemos una búsqueda rápida en Google sobre sacrificios humanos, saltan nuestras culturas mesoamericanas, que habíamos dicho, si está feo, o sea, si duele. ¿Qué pasó? Que entre todos los avances que hayan tenido, sea el sacrificio... Lo que los haga destacar, o sea. Sí, lo que los tenga estigmatizados. Ajá. Pero pues también, siendo justos, sí eran culturas que practicaban muchísimo el sacrificio humano, sobre todo en la época de los aztecas. Aunque el sacrificio humano en Mesoamérica viene desde la época de los olmecas y hay algunos indicios de pequeñas sociedades agrícolas preolmecas que ya estaban con un tipo de sacrificio humano. Todavía no se tiene muy seguro al respecto. En el caso de Mesoamérica empieza como tal con los olmecas. Ya tenemos evidencia de sacrificio de niños a deidades pluviales, que es algo que va a ser... que va a seguir durante todo el tiempo hasta los aztecas, que también sacrificaban niños en honor a Tlaloc. Es algo que se mantuvo. También tenemos el sacrificio más icónico de todos, que es el sacrificio por extracción del corazón. Que muchos dicen es que no se podía. Una hoja de obsidiana no te perfora tan fácilmente aquí el esternón. Sí. La cosa es que no perforaban el esternón y era mucho más común que utilizaban cuchillos de pedernal, que es mucho más duro. Entonces, aquí en el plexo solar era donde hacían la incisión, metían la mano y arrancaban el corazón. Sí. Incluso los teotihuacanos tenían un cuchillo de sacrificio que era así como que curvito, para que ya con el mismo cuchillo le arrancabas las venas y arterias al corazón para poderlo ya sacar más fácilmente. Y esos son los más icónicos, los que todo el mundo dice sacrificio. Pues es que estos cuates le sacaban el corazón, aunque no eran los únicos. Había sacrificio por ahogamiento, había decapitaciones. Las decapitaciones estaban mucho más relacionadas a sacrificios en pos de una buena cosecha agrícola. Muy probablemente llevaban al pobre diablo, generalmente un esclavo, a una parcela, y ahí hincado en la parcela se le decapitaba para que su sangre regara la parcela, pidiendo un buen año de cultivo. Había otro tipo de sacrificio que era por flechamiento, y ese era muy icónico de los chichimeca. En el códice Azcatitlán, si no mal recuerdo, hay una imagen donde está Xolotl, que es un gran jefe tribal, no era rey, de los chichimecas, que manda a sacrificar por flechamiento a uno de sus rivales. Este sacrificio era que se armaba un marco de madera en donde a los extremos del cuadro se le amarraban las manos y pies al pobre cuate y hacía puro flechazo se le mataba. A puro flechazo. Y sí, tenemos en el sacrificio humano azteca diferentes tipos de sacrificio no tanto en la técnica, sino en el motivo del sacrificio a los dioses, en celebración de alguna fiesta anual. Uno que a los españoles horrorizó así, pero bien canijo, fue el Tlacaxipehualistli,
que es la fiesta Axipetotec, el dios de los mantenimientos, el dios del maíz, uno de los dioses del maíz, en el cual después de que a la persona se le sacrificaba normalmente por extracción de corazón, se desollaba a la víctima y los sacerdotes se vestían con la piel del cuate y bailaban con él. Incluso era tan importante esa piel, la piel de algún guerrero capturado, que el primer guerrero que era capturado siempre se desollaba y se guardaba la piel, porque en el caso de que un gran guerrero, si era de buena cuna o de la familia real, llegaba a ser tlatoani, en sus campañas tenía que llevar como atuendo de guerra la piel de su primer enemigo capturado. ¡Órale! Ok. Sí, está muy curioso eso. Obviamente no solo los aztecas hacían sacrificios humanos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los purépecha, que cuando el cazonzi moría, se sacrificaban a todas las personas que trabajaban para él, quien le hacía sus cacli, quien le hacía sus tocados de pluma, quien le hacía sus vestidos, quien le cocinaba, o sea, todo el séquito real de él, no los nobles, sino los que trabajaban en el palacio del cazonzi, eran sacrificados para ser enterrados junto con él. Y eso es algo que no vemos tan común en la cultura azteca. Ellos sí sacrificaban a personas cuando moría el tlatoani, pero no sacrificaban a su séquito. O sea, está muy curioso esto de los purépecha. E incluso está el sacrificio para mandar mensajes, el que te estaba comentando, Sí, que es Para mandar mensajes. que es justamente durante la conquista que Cuauhtémoc manda a unos mensajeros con el rey de Michoacán, pues para establecer una alianza y pelear junto contra los españoles. Entonces, pues el rey de Michoacán, el rey Tarasco, estaba de, a ver, pues entre que sí, entre que no, quiero ver cómo están las cosas, cómo se van dando. Pero entre que están esas, el tipo se muere porque le da viruela. Entonces Cuauhtémoc ya estaba en pleno aseo y dice, ya me urge, logra mandar otra vez unos mensajeros, y cuando llegan buscando a este rey, que si mal no recuerdo era Azuanga, llegan y encuentran que ya de rey está Atanasión, que es el último rey, rey michoacano. Entonces Atanasión dice, bueno, pero es que ustedes no me vinieron a entregar el mensaje a mí, se lo vinieron a entregar a mi padre. Pues los mata y vayan a entregarle el mensaje. No, aunque usted no lo crea. No inventes. Sí, o sea, es algo que sí tiene muy estigmatizado a las culturas mesoamericanas, y creo que para mal, porque gracias a esto se tiene la idea de que eran unos salvajes, que eran unos iletrados, que eran civilizaciones primitivas, cuando no, eran civilizaciones bastante refinadas, que fue un choque cultural bien canijo para los españoles. Por ejemplo, Cortés no concebía que sociedades tan crueles, que cometían tantos sacrificios humanos, tuvieran un régimen social mucho mejor que el de España. O sea, en cuanto a seguridad, medicina, salud, agricultura y demás, pues estaban, si no a la par, un poquito más arriba. Tenían arquitectura monumental, palacios donde cualquier rey europeo o noble europeo se sentiría halagado con haberse hospedado. O sea, eran civilizaciones muy refinadas, haciendo prácticas como estas. No eran las únicas, luego vamos a hablar de otras. Pero sí creo que para mal se han terminado estigmatizadas. Ya para terminar con los mesoamericanos, sí me gustaría decir, porque hay muchas personas por ahí que dicen que no existían, que nunca hubo sacrificios humanos en Mesoamérica. Ah, Chihuahua. Sí, que dicen que toda fue una invención de los españoles. No. Para desacreditar a los... Para justificar también. Sí, para justificar, como si los españoles... Esto es como el que dijo que no había esclavitud. Sí, es como el que dice que no es Sí. sí. Porque, mira, para empezar, los españoles, su justificación era extender la palabra de Dios. Esa era la justificación. No necesitaban más. Inflaron los sacrificios, que sí, eso todo se ha dicho, pero también muchos autores indígenas, después en la conquista, incluso inflaron las cifras de sacrificios, pues para vanagloriarse, decir, pues que nosotros, o sea, está bien que ellos sacrifican, pero nosotros sacrificábamos más. Tenemos, por ejemplo, a Alvarado Tezosomoc, que dice, no, es que Ahuizotl mató 80,000 personas cuando inauguró el Templo Mayor. Y dices, bueno, pues
físicamente hubiera sido imposible, pero Pero bueno. ¿quién sabe qué técnica tenía? Tú a lo mejor no lo sabes y por eso no lo crees. O en cuántos templos al mismo tiempo. Exactamente. En arqueología sí tenemos evidencia de sacrificio humano. Y la tenemos desde evidencia indirecta, como lo pueden ser los relieves, los códices, las pinturas, donde efectivamente en todas las culturas mesoamericanas estamos viendo sacrificios humanos de diferente tipo. Tenemos, por ejemplo, en las pinturas de Bonampak, bueno, en Bonampak tenemos mutilaciones, pero no sacrificio como tal. Pero en Yaxchilan sí tenemos relieves mayas de sacrificio humano por extracción de corazón. Desde la época olmeca, le estaba diciendo, hay dinteles en la venta, me parece. No es un dintel, es una pintura rupestre donde se ve a un sacerdote ofreciendo un niño a una deidad pluvial, lo cual se está tomando como sacrificio humano de niños. Tenemos, por ejemplo, los códices mixtecos, muchas imágenes de sacrificios humanos de diferentes formas. Tenemos hasta un perro sacrificado ahí. Lo sacrifica 8 venados. Pero tenemos evidencia directa. Tenemos, por ejemplo, en el Templo Mayor en México, evidencia que en el altar y en las escalinatas presencia de hierro y albúmina, que es evidencia de presencia de sangre, al igual que en las banquetas del Palacio de las Águilas. Tenemos también los cuerpos mismos de los sacrificados. Tenemos evidencia de decapitación, desmembramiento, de desollamiento en cráneos. Tenemos evidencia, sí creo que de extracción por corazón, porque aunque no tocaban los huesos, pues sí se lastimaba gran parte del esternón. Y pues sí, no hay manera de decir no había sacrificios humanos. Los había. Tenemos todas esas evidencias y sí las tenemos por cientos. Sí las tenemos por cientos. O sea, no puede. Es muy iluso decir a estas alturas es que no había. Es como lo dicen personas como para tratar de hacer ver mejor a las culturas mesoamericanas. No, pero pues al toro se le agarra por los cuernos. Eran culturas, esos eran sus usos y costumbres, y ni modo, eran nuestros ancestros. Hay que aceptarlo como lo que es. Es decir, hacían estas prácticas que para nosotros podrían estar mal, pero tenían cosas que la verdad estaban muy avanzadas para su tiempo. Claro. Y ya, pues, con eso acabaría con los mesoamericanos. Ok, bueno, pues entonces vamos con los incas. ¿Ese quieres o lo quieres leer? No, tú empieza. Bueno, los incas practicaban también sacrificios humanos y lo hacían en los espacios rituales de las montañas. Eso se me hace bien curioso, ¿no? Esto habla que era entre los siglos XV y parte del XVI, que fue el momento en que los incas tuvieron su apogeo. Su dominio se extendió desde el sur de Colombia hasta el sur de Santiago de Chile y el norte de la provincia de Mendoza en Argentina. O sea, era... De hecho, en extensión fue el imperio americano más grande. Fue mucho más grande que el imperio azteca. Sí, claro. Fue enorme. O sea, Se sabe de 2 centenares de montañas que fueron ascendidas y sobre las cuales se construyeron recintos ceremoniales. ¡Qué ganas, eh! O sea, qué ganas de subir la montaña, hacer ahí tu recinto y ahí hacer tus sacrificios. No, güey. ¿Te suena el Monte Tlaloc? En algunos de esos recintos ceremoniales realizaron las ofrendas humanas a más de 6,700 metros de altitud. Actualmente se les conoce bajo el nombre de adoratorios de altura. Pues es que están sí, obviamente. En estas construcciones... Nivel. En estas construcciones, los sacerdotes locales o provenientes del Cusco se encargaban de establecer el contacto con los apús o divinidades y acorde a las circunstancias sociales, políticas o religiosas del estado, realizaban sus ofrendas en algunas ocasiones humanas, o sea, no siempre eran humanas. Practicaban especialmente el sacrificio de niños, a los que después de matarlos, esto ahorita lo vamos a platicar, los momificaban y los llevaban a lo alto de alguna cumbre. Las momias de 3 niños que fueron encontrados cerca de los restos de un santuario en el monte Yuyayaco, ¿sí sería así? A 6,740 metros de altura, el cual es un volcán activo en la frontera entre Chile y Argentina, se reveló que durante el año anterior a su muerte fueron engordados con una dieta a base de maíz y carne seca de llama.
y minutos antes de su muerte se les daba cerveza de maíz y hojas de coca. Bueno, ya estaban en el tren. En el ritual de Capac Cocha, obligación real, uno de los más importantes del calendario inca, se realizaban entre abril y julio sacrificios humanos en honor al dios Viracocha. Esto entre los siglos XIII y hasta comienzos del siglo XVI. Uh-huh. Pero comentando con Octavio, nos decía que no los... Sí había momificación, sí momificaban. De hecho, las culturas andinas fueron los primeros en practicar la momificación mucho antes que los egipcios. Tenemos momias de esa zona uh-huh. de por ahí del 11.000, del año 11.000 antes de Cristo. Uh-huh. O sea, no, obviamente no momias con vendas ni como tal. No. O sea, sino otro tipo de momificaciones, sí. Vamos. Uh-huh. En el caso de estos niños que son un tesoro realmente, no se les momificó como tal. Sí se las sacrificó, pero fue gracias a la altura y al frío del lugar. Prácticamente es una zona cubierta por hielo, que se conservaron tan bien que incluso hay la momia más famosa de ellos. Son 3 niños. La más famosa, que es la princesa, así se le llamó, parece una niña dormida. Ay, sí, es impresionante. Parece una niña dormida, o sea, está tan bien conservada. Uh-huh. O sea, tiene su pelo y todo. Uh-huh. O sea, está pero impresionante. Cabe acotar que los incas no fueron los que iniciaron el sacrificio humano en la zona andina. De hecho, era algo bastante más común, igual que en Mesoamérica. Tenemos, por ejemplo, a los moche, que me parece que en la costa de Chile se encontró... costa de Perú, se encontró un asentamiento moche donde hubo un sacrificio humano multitudinario de niños y llamas bebés. Ay, qué horror. También se hacían muchos tipos de sacrificio por decapitación, uh-huh. Por desmembramiento, o sea, sí, los mesoamericanos tienen la batuta, pero los andinos no les tenían nada que envidiar. No exactamente, sí. Pero nada. No, nada. Y hacían mucho ejercicio. Sí. Ok, ¿tú vas? Sí, escandinavos. Los vikingos sacrificaban a sus esclavos o sirvientes cuando su dueño fallecía. ¡Qué mala onda! De hecho, es muy común esta idea, que sí se hacía, que uh-huh. cuando un gran jefe guerrero moría, se incendiaba, se ponía el cadáver en el barco y uh-huh. se incendiaba. Y dentro del barco pues también se sacrificaban a una de sus esposas y a sus sirvientes para que lo acompañaran. No estamos muy seguros si realmente hacían que el barco fuera por el mar o si se mantenía el barco en un lugar mientras ardía. Eso no se sabe, pero se hacía. De que se hacía. Se hacía. O sea, todo está bien. O sea, yo no veo nada malo que lo cremaran ahí, ¿no? O sea, es una forma, ¿no? Era un crematorio abierto. Pero, ay, o sea, ¿qué culpa tenían los otros? No, bueno. Pues es que también, justamente como pasa con el cazonzi, como pasa con otros tipos de culturas, era muy común que cuando un gran señor fallecía, pues no se tenía que ir solo. Se tenía que ir con su séquito al más allá. Ok, bueno, China. El sacrificio humano se practicó durante miles de años en China. Esta práctica parece haberse detenido o llegar a ser muy rara en el momento que China fue unificada en el año 221 a.C. por Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Pero... Bueno, es Qin Shi Huangdi. Ah, qué bueno. Pero... Que diga que lo leí. Sí. Pero justamente hay escritos que mencionan que es el que se relaciona con... Bueno, que se cree que es el primer emperador como tal de China, de una China unificada. Cuando murió, en su pequeña tumba, se llegaron a asesinar, a sacrificar a más de 100,000 personas, entre artesanos, entre esclavos, entre trabajadores y su séquito personal, entre ellos las esposas que no le dieron hijos. O sea, ¿cómo? ¿Es el que se supone con el que desaparece y es el que más le...? No, el que más le sacrificaron. De hecho, durante la dinastía Han, también hubo sacrificios multitudinarios, pero sobre todo de enemigos. De enemigos. Creo que nómadas del norte, los Xiongnu, sí eran cuando eran capturados eran sacrificados. En una zona arqueológica de China se han contado hasta poco más de 2,700 cadáveres humanos que sí se tiene evidencia de que fueron sacrificados. No, bueno. Ok. Órale. Egipto.
En algunas épocas del antiguo Egipto se sacrificaron sirvientes y oficiales para que fueran sepultados junto con el faraón recién fallecido, para que pudieran servirle en el más allá. Un poco sí es cierto, pero hay que aclarar que eso fue durante la época de las mastabas, mucho antes de que fueran las grandes pirámides. En las pirámides como tal, las grandes pirámides de Egipto, no tenemos evidencia de que hubiera personas sacrificadas o que hayan acompañado al faraón como tal. De hecho, en las pirámides se tienen túneles que se cree que pudieron haber servido para que una vez depositado el cadáver, las personas pudieran haber salido por otro lado y pues ya sellar la entrada principal. Y ya en el Valle de los Reyes, cuando ya no se utilizaban pirámides, que ya se hacían las tumbas en la montaña como tal, tampoco hay mucha evidencia de sacrificio humano. Okay. Pero eso no significa que durante esos periodos no existiese, sino que se hacía de otras formas. Por ejemplo, en la ciudad de Heliópolis se tiene mención de que se sacrificaba una persona al día. Órale. Hasta que un faraón dijo, pues ¿sabes qué? Vamos a reemplazar las personas por velas. Ok. Y ya. Ok, Sí, sigamos sí. con Uganda. En Uganda los sacrificios humanos son parte de su día a día, aunque parezca mentira. A pesar de la indiferencia de las autoridades, la presión del pueblo ugandés, sumada a la voluntad de algunos políticos, así como la presión internacional, logró que la ley contra la trata de personas de Uganda de 2009 incluyese los sacrificios humanos. La ley señala que la explotación incluye sacrificio humano y extracción de órganos o partes del cuerpo para la venta o brujería, rituales o prácticas perjudiciales. Asimismo, define el sacrificio humano como el asesinato, mutilación, extracción de órganos o partes del cuerpo de una persona con fines de venta o de brujería, rituales o cualquier práctica humana dañina. El activista Marco Bernaschi en 2010 sostiene que en Uganda los sacrificios humanos, en particular de niños, son un fenómeno que se ha incrustado en las costumbres tradicionales, pero sin tener una relación genuina con la cultura local y que se utiliza como una excusa por los hechiceros para justificar sus crímenes y por el gobierno para evitar tomar medidas. Es decir, aquí ya entramos a la parte que no solamente en Uganda en el pasado se hacían sacrificios, sino que en el presente Se están cometiendo. Ajá. Y eso es terrible, ¿no? Sí, o sea, sí. realmente es terrible. Sí, tener la conciencia de que el sacrificio humano no es una práctica que ya dejamos atrás como sociedad. Es una práctica que se sigue practicando a día de hoy. Antes de seguir con los sacrificios, porque ya siguen los sacrificios humanos no, pero modernos. También sí, no quería dejar de mencionar que hubo también sacrificios humanos en Europa. Sí. Y en las civilizaciones que nosotros podríamos decir civilizadas, por ejemplo, griegos y romanos. Sí, o sea, vágame la redundancia. Por ejemplo, en Atenas se hizo un descubrimiento de 40 y tantos, fueron como 48 cadáveres que fueron maniatados y sacrificados en honor a la diosa Atenea. Igual también se tienen evidencia de sacrificios en honor a Zeus. En Roma incluso hay una parte de Tito Livio donde menciona que Augusto sacrificó a más de 200 personas en el altar a César. Órale. O sea, son estas sociedades que ya vemos no tan relacionadas al sacrificio humano como tal. No, estás viendo toda la otra parte, ¿no? La parte cultural que te aportaron. Sí, pero ¿no? está esa parte que es ignorada y que dices, mira, pues ellos también lo practicaban. Y también se hizo toda esta transición, la que te estaba mencionando, que en Roma se tiene esta leyenda que Júpiter, el Zeus romano, baja y pues está muy enojado porque lo hicieron bajar del cielo y le dice al rey que quiere sus cabezas. O sea, está exigiendo un sacrificio humano. Entonces el rey rápido le responde, de cebollas. Dice, no, quiero sus cabellos. Pues le entregaremos nuestras cabelleras. Dice, no, quiero seres vivos. Dice, pues enfrentaremos peces. Es genial. Y es esta manera de explicar la transición del sacrificio humano al sacrificio ya de otros entes. Exactamente.
Ok, entonces sí vamos con el de Con Nigeria. El de Nigeria. Ujú. Nigeria, en el 2006 se encontraron 50 cadáveres y 20 cráneos y esqueletos humanos en el bosque del estado de Anambra, al norte del país, lo cual revela la existencia de ritos satánicos y santuarios llamados del diablo dedicados a la magia negra. La policía detuvo a 30 personas por lo que parecen crímenes rituales. Nigeria es un país de 206 millones de habitantes en la actualidad, que se distribuye alrededor de 200 grupos tribales. Esto está conformado por 32 estados y un territorio federal, entre los cuales se presentan prácticas ocultistas. Y bueno, y es por mencionar 2 países de África, porque hay en otros. O sea, el punto es que se siguen, ¿no? Se sigue Haciendo estos sacrificios. Y bueno, o sea, eso no lo topamos en la actualidad así en grupo, ¿no? O sea, que son países que desde la antigüedad han practicado sacrificios y lo siguen practicando. Pero haciendo toda esta revisión, nos encontramos que en la actualidad se siguen dando sacrificios, pero también de otro tipo, ¿no? O sea, dimos con varios artículos en donde se hablan de sacrificios de una forma que a lo mejor ya hasta la vemos como delincuencia o asesinato. ajá, vamos, y no como un sacrificio, pero sí están tomados como tal. Entonces, bueno, empezaríamos con los adoradores de Satanás, ¿no? O Satán. Que muchos de ellos se dejan llevar, ¿no? O sea, por todo lo que eso significa y se envuelven en asesinatos rituales para ofrendarle a Satanás y pedirle los favores que ellos quieran, ¿no? Desean, necesiten lo que tú quieras. Y de ese tipo de sacrificios humanos encuentras muchos. Muchos. En Estados Unidos encuentras muchos. Con signos de adoración, de rituales satánicos y todo eso, de ocultismo. Y eso es otro tipo de sacrificio a los que veníamos. Porque a deidades. Bueno, Positivas. es su deidad. Por eso, positivas. Esta se supone que sea una deidad negativa. Yo lo diferenciaría como asesinato o sacrificio por postureo. O sea, de que por lo menos en lo que viene siendo ya la sociedad occidental, ya el sacrificio humano ya ni siquiera se toma en cuenta como algo necesario. Ya pues con este avance tecnológico que tenemos, pues ya sabemos que no es necesario que estemos haciendo una petición. Sí y no. Porque bueno, vamos a hablar más adelante. Ahorita vamos a hablar, pero hablando desde... De los adoradores de Satán, digamos. No, pero hablando desde la cultura occidental, del ateísmo más recalcitrante, que es muy raro encontrar una sociedad totalmente atea. De hecho, la inmensa mayoría practicamos de alguna u otra manera la religión. Pero bueno, tratando a la cultura occidental como tal, que supuestamente tiene que estar separada de la iglesia como tal, no hay un objetivo como tal del sacrificio humano. No se tiene que hacer peticiones a nada. ¿Por qué? Porque la tecnología y la ciencia nos dice pues que realmente no es necesario. Sí, que la agricultura y los... Sí, que estas prácticas realmente no son controladas por dioses. Exactamente. Pero bueno, ahorita vamos con el caso de la... El caso de la niña de 7 años de edad en la India en el 2011. Fue asesinada por campesinos que buscaban tener justamente una mejor cosecha. Ahí es que ignorancia. Es ignorancia, pero creo que ahí sí están cargando una práctica de sacrificios humanos muy, muy antigua y que se siguió practicando de manera constante muy recientemente. Tenemos, por ejemplo... Y desesperación. Desesperación, sí. También aparte. En 1800 todavía se hacían sacrificios multitudinales a la diosa Kali en India. Sí. Donde algunos de ellos se tienen el relato de una ciudad donde se sacrificaba un joven diario, cada viernes se sacrificaba un joven, y otro donde al igual que a los Xixpitla mesoamericanos, a ciertas personas se les preparaba durante 2 años completos para ser ofrendados un cierto día después de una celebración grande con orgías y demás.
a las personas se les lastimaba, porque no se les mataba, se les lastimaba a machetazos, y luego la población iba y les arrancaba pedazos de carne, y entre más lloraba la persona, mejor año iban a tener, mejor año agrícola. Incluso estos pedazos de carne que la población como tal le estaba arrancando, se creía que eran de buena suerte, y los guardaban en una hoja verde y se les enterraba para que pues diera buena fortuna. Entonces yo creo que también es toda esta visión, esta cosmovisión que siguen teniendo los hindúes, porque todas estas creencias siguen bastante vigentes, que pues siguen cargando pues con esta predisposición a... Sí, y la cuestión es que, bueno, tú encuentras el caso de esta niña de 7 años, pero ¿cuántos casos no te los topas, no? Exactamente. Que no se divulgan. Exactamente, que es lo que llama la atención. Bueno, este caso nos habla de que no es uno. No, son muchos casos. Incluso en India, hasta mediados del siglo XX, que ya fue considerado ilegal, había sacrificios humanos voluntarios. Porque cuando una persona, un jefe de familia moría, era común, sobre todo en una parte en el río Ganges, que es donde se cremaban al difunto, que la esposa se cremara voluntariamente para acompañar a su esposo. No. Y eso se seguía haciendo a mediados del siglo XX, ya que se consideró ilegal. Y hay algunas... No supersticiones, pero se sabe que hay algunas personas que lo siguen haciendo ilegalmente, pero lo siguen haciendo. Pero lo siguen haciendo porque son creencias. Son sus creencias. Son sus creencias. Ok, en Londres, en el 2001, se encontró el torso mutilado de un niño de 5 años. Volvemos a los niños, ¿no? O sea, con las averiguaciones se supo que venía de África Occidental. Qué raro. Probablemente Nigeria. Se piensa que los asesinos probablemente eran una banda de traficantes de personas que creían que el sacrificio les traería buena suerte a su negocio, ¿no? Claro. Nunca se pudo dar con los responsables. Con los responsables, y al niño se le puso Adán, porque pues tampoco se pudo identificar. Es migración ilegal, obviamente. Exactamente, entonces quedó hasta ahí el caso, ¿no? Pero sí... Fue muy triste, ¿no? Por la forma en que fue encontrado. Qué feo. Sí. En 1996, el cadáver de Ellis Paller, de 15 años, fue encontrado en un bosque de eucaliptos, no muy lejos de su casa. Se encontraba sobre una estrella de 5 puntas medio desnuda. Royal Casley, de 16 años, uno de los asesinos, los llevó ahí después de haber confesado su crimen a un sacerdote y después a la policía. Él, junto con 2 cómplices, Joseph Forella y Jacob Delasmuth, de 14 y 16 años, planearon matarla durante meses como resultado de su afición por el grupo Slayer, conocido por sus letras misóginas y que hacían mención de prácticas satánicas y de sacrificios humanos. Ellos pensaron que tenían que sacrificar a una virgen a Satanás y que esto les traería gloria. Creo que en este caso, en vez de sacrificio humano, sí lo tomaría como niños idiotas. Sí, a mí se me ocurrió estupidez humana. Pero sí, obviamente. Sea, niños que sí fueron muy influenciados por algo como es la música y dijeron, no, pues es que esto nos va a traer gloria y que la fregada. Pero como tal no veo una petición más allá, no veo una creencia, no hay nada, o sea veo se exacerbaron por el momento de decir, pues, la vamos a matar, la fregada. Yo veo vacío, ¿no? Sí, un vacío. Ok. Dice, en 1988 una pandilla, supongo, en Luisiana, detuvo un coche. Una patrulla. No, ni pandilla ni parrilla. Una patrulla. En Luisiana detuvo un coche sospechoso con 3 adolescentes. Terry Blecher, Robert McIntyre, Melissa Ernest. Descubrieron que estaba en un automóvil robado y fueron encarcelados. Horas más tarde, una chica fue liberada de esa cárcel y se comunicó con un funcionario de prisioneros y le contó una terrible historia. La chica Ernest le contó que ella, junto con otra chica adolescente, Teresa Simmons, hacían autostop y fueron recogidas por los 2 chicos. Autostop es pedir aventón. Y de ahí se fueron a una granja remota en la cual fumaron marihuana, escucharon heavy metal. En ese momento
En un momento dado. En un momento dado comenzaron a orar a Satanás y ya no puedo leer. Y decidieron sacrificar. Y decidieron sacrificar a Teresa. Ajá. Por turnos la estrangularon usando un cordón de un zapato y finalmente enterraron el cuerpo. Fletcher era un adorador de Satanás y confesó que sacrificaba animales a Satanás, bebía su sangre y comía sus ojos y vísceras. Él y McIntyre fueron condenados a una cadena perpetua y Melissa a 3 años como cómplice. Ay, yo sí le veo a uno de ellos, ¿no? Era el que sí realmente como que sí estaba medio mal de su cabecita. Metidote, sí. Muy metido Y sí estaba más metido en toda esta situación. Creía, ¿no? De Sí. alguna manera. Realmente creía. Y jaló a los otros. Sí. Como todo, ¿no? Y ya en medio de lo que estaban consumiendo y demás. Sí, del frenesí del momento. Ajá, Sí, se les hizo. malviajaron Y participar. Sí, sí. Sí, que pues cabe señalar que todo esto, lo que nosotros conocemos como satanismo y tal, son realmente creencias cananeas, o ¿cómo se les llamaba a estos carnales? Ay, en griego son los morados, los fenicios. Son creencias fenicias a los dioses fenicios. De hecho, la gran mayoría de lo que nosotros conocemos como demonios realmente son dioses fenicios. Tenemos a Moloch, Sí. tenemos a Baal, a Belcebú. De hecho, A todos los convirtieron en demonios. todos lo convirtieron en... Pues es algo que casi no se da en la religión, en las religiones judeocristianas, de convertir en demonio a todo lo que ellos Que no no es de comprendían. ellos, ajá. Qué mala onda. Pero también cabe señalar que sí se hacían sacrificios humanos a esas deidades. Así que yo veré aquí como una manera en la que realmente sobrevivió ese tipo de cultos. Sí, podría ser así. tienes Ajá. razón. Sí, incluso cuando los romanos fueron a invadir Cartago, que era una ciudad púnica, era fundada por fenicios, la nobleza fenicia ofrendó a 200 de sus hijos para que Moloch interviniera por ellos. La nobleza. La nobleza. Órale. Sí. Ok, bueno, entonces, en 2006, Sumitra Bhushan, una mujer de mediana edad de la aldea de Barja en India, su marido la abandona y entonces tiene muchas deudas, 2 hijos buenos para nada. Entonces, poco después, la familia empezó a tener pesadillas, o sea, toda la familia de ella, y visiones horripilantes de la diosa Kali. Sumitra entendió esto como una maldición y consultó a un sacerdote tántrico, que pasaba de cuando en cuando por la aldea. Este le dijo que matara un pollo y ofreciera el cadáver y la sangre a la diosa. Y ella pues obedeció, ¿no? Todo empeoró y visitó de nuevo al sacerdote. Le pidió que sacrificara a un niño de su aldea y una noche, acompañada por sus 2 buenos para nada hijos, se metieron a la casa de sus vecinos y se llevaron a un niño de 3 años. ¿Por qué no? Del vecino, ¿por qué no? Digo, a ninguno, pero Chihuahua. ¿Tu vecino? No, bueno. El niño se llama Akash. Sí. Sutil. Sí. Lo llevaron a su casa y realizaron la ceremonia del sacrificio. Ella, junto con sus hijos, recitaron un mantra. Prendieron, para que vean que los mantras también se pueden recitar para otras cosas, no nada más para entrar en, ¿cómo se llama? En armonía con tu ser, exactamente. Prendieron incienso y ungieron con aceites perfumados el cuerpo del niño, también aceites, ¿no? Y para algo completamente bueno. Los hijos con un cuchillo le cortaron la nariz en rodajas, las orejas y las manos y colocaron todos estos trozos de carne delante de la imagen de Kali. Al día siguiente, ella fingió haber encontrado el cuerpo del niño. Sin embargo, no le creyeron y atacaron a sus hijos hasta que uno de ellos confesó. Los 3 fueron encarcelados y el sacerdote nunca fue encontrado. Es lo mismo que lamentablemente la India sigue cargando toda esta ideología, toda esta cultura del sacrificio y en honor a la diosa Kali, que es una de las diosas principales y es una diosa relacionada con la tierra. Sí. Es una diosa terrestre a la cual desde siempre se le ofrendaban sacrificios humanos. O sea, todavía no han podido deshacerse de ese tipo, de ese lado negativo de Sí, es como si nosotros todavía estuviéramos sacando corazones para ofrecérselos a alguien más. Dando niños para la lluvia. O matando corderos. O matando corderos.
Para el caso, sí. O sea, Bueno, sacrificando, seguimos matando corderos. O una, O sea, Momento, espérense, no nos adelantemos, ¿ok? una cosa es matar. Es que también las palabras sacrificar se ha utilizado muy mal. Pero tú cuando estás matando un cordero, no se lo estás ofreciendo a nada. Dices, ni modo, carnal. No, se lo estoy ofreciendo a mi hambre. Se me antojó una birria. Sí, Ok, sí, ya pero ve. el hambre no es un ente sobrenatural. El que sigue. En 2010, en Bangladesh, 4 empresarios propietarios de una fábrica de ladrillos querían que sus ladrillos fueran rojos, porque este se valora más en las zonas rurales. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, al coser los ladrillos no lo lograban. Un adivino les aconsejó sacrificar a un ser humano para garantizar el color deseado. Ellos le dijeron a 4 trabajadores de la fábrica lo que tenían que hacer, y entonces un albañil de 26 años fue sacrificado. Le decapitaron y su cabeza fue quemada en un horno. Los 4 asesinos fueron detenidos y la policía sigue buscando a los propietarios de la fábrica y al adivino. O sea, Invento. estamos hablando de 4 empresarios, ¿no? O sea, 4 empresarios de una fábrica en Bangladesh, 2010. Bueno, para ser honestos con ellos, fíjate que en las empresas de construcciones el sacrificio humano es bastante común. Tan común que me parece que en Tijuana hace unos 2 o 3 años se empezó a buscar a unos albañiles y al arquitecto de una obra, porque dejaron estaba una construcción en obra negra y fueron los peritos o las autoridades pertinentes, pues, para verificar cómo estuviera la obra. Encontraron la obra abandonada y encontraron que justamente en partes del cimiento, abajo de todo el armazón de concreto, estaba un cadáver de una persona ya puesta así, luego para ya poner el cemento y taparla. Y es de esas leyendas urbanas que dicen, es que para es que eso es lo que se dice, que para construir puentes, edificios y demás se tiene que ofrecer. Ajá. Sí, se tiene que ofrecer. Y esas cosas que, bueno, es que también las seguimos haciendo por acá. Sí, No sé, pero se dice mucho. No. Y desgraciadamente, no que lo ofrezcan como sacrificio, ¿no? Pero es muy común que en una construcción grande muera alguien. Es común. Pero entonces ya te pones a pensar, y bueno, ¿sí será que tuvo un accidente? Ajá. ¿O lo accidentaron? O lo accidentaron. Sí, o sea, ya no sabes. O sea, no sé, habría que preguntarle a Abraham. Bueno, mientras no encuentre algo raro ahí en los cimientos de la ampliación de mi jefa. A mí me consta que los míos no hay nada. Sí, no, porque ahí nosotros estuve. estuvimos viendo, Y allá sí, también sí. ha estado tu mamá, entonces no creo que ninguna de estas dos haya alguien, ¿verdad? Pero bueno. Esperemos. Esperemos que no haya estado licuado ya en el cemento. ¡Ah! En el concreto. O puesto estratégicamente en partes. Ajá, exacto. Ay, no es posible. A ver, te va. En 1988. En 1988, Melissa Ann Meyer, de 19 años, encontró a la... Sí, encontró la muerte una mañana. Ajá. Su cuerpo fue descubierto días después en un camping. Camping, las casas Sí. rodantes, ¿no? Sí. No se sabe por qué razón siguió a sus asesinos al camping, ni qué relación tenía con ellos. Jason Wayne, de 21 años, y John Ray, de 17 años, le dieron con un machete en la cabeza y después la ahogaron. La despojaron de todo lo de valor y la policía atrapó a los asesinos y fueron declarados culpables de asesinato y robo. En su camping se encontraron varios elementos ocultos, incluyendo un libro de hechizos con instrucciones sobre la comunicación con los muertos. Bueno, ahí no sé si qué está relacionado con un asesinato o sacrificio como tal. Sí, o sea, no, tampoco me quedo. O sea, bueno, sí estaba lo del libro de los hechizos y todo eso. No sé, a lo mejor fue una mezcla de todo, ¿no? De oportunidad, de robo, y sí. Y o de sea, sus creencias. vamos a hacer un sacrificio, ¿no? O sea, vamos a hacer... encontramos esto en el libro, vamos a hacerlo. Pero fíjate que trae dinero, ¿no? Pues nos quedamos con el dinero. Aprovechando. Eso no se va al otro mundo. No, entonces mejor te lo quedas, ¿no? O sea, no, o sea, como dices tú, ahí está muy... Y es algo que se hizo desde siempre, o sea, en las guerras floridas, que era para
para capturar guerreros para ser sacrificados en el Templo del Sol, pues también bajita la mano, pues los guerreros se quedaban con las divisas, los penachos, el oro y demás que traía el guerrero cautivo, así que exactamente. dice, o sea, sí lo voy a ofrecer, pero pues acá pero a él, o sea, sus pertenencias, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. O sea, ¿por qué se tienen que desperdiciar? Exactamente. Bueno, ahora antes de seguir hablando del mismo tema, les voy a compartir las reflexiones acerca del sacrificio humano, citando a Gabriela Rivera Acosta en su artículo Algunas consideraciones acerca del sacrificio humano, México. Uh-huh. El sacrificio humano fue una práctica realizada desde épocas muy tempranas, no solo en África y América. Vikingos, celtas, griegos, egipcios, iberos y un larguísimo etcétera lo llevaron a cabo. Incluso el catolicismo practicado en la actualidad sustenta su fe en el sacrificio de vida de Jesucristo, al morir en una cruz para expiar los pecados de la humanidad, de tal suerte que su presencia en una sociedad no la califica ni la determina. No es un signo de salvajismo o retraso cultural. Sí, no, o sea, seguimos teniendo no solo la creencia del sacrificio de Jesús, sino las imágenes. Las tenemos por todos lados, las colgamos en nuestros cuellos, las pegamos en nuestras paredes, o sea, en todos lados, ¿no? Aquí no creo que tenemos, pero sí es algo. Pero el símbolo de la cruz per se ya es el símbolo de un sacrificio humano. Sacrificio humano, exacto. Entonces, o sea, parece mentira para todos aquellos que no o sea, no hay ese disgusto y esa molestia que todos sentimos, ¿no? Sino que se horrorizan y se escandalizan por todo el sacrificio humano que ha habido en toda la humanidad, y sobre todo, por ejemplo, por el sacrificio humano en Mesoamérica. Cuando muchos de ellos, seguramente, porque la población católica México, es enorme, ¿no? Sí. Sobre todo. No, y en México y en otros lugares muy específicos, ¿no? Te puedas horrorizar cuando dentro de tu propia religión, dentro de tus creencias, pues estás la más firme, ¿no? La que te sostiene más. Es que se supone que eres salvo o que te ganaste la salvación. Bueno, que no te ganaste la salvación, sino que la salvación se te entregó por el sacrificio humano. Exacto. Sí, es de estas ideas que van relacionadas. Sí, eso es, a mí se me hace muy fuerte. Sí, se me hace muy fuerte. Y de hecho, pues incluso tenemos a este de las Casas, que fue uno de los más grandes defensores indígenas, diciendo, pues, ¿por qué se horrorizan del sacrificio humano si la Biblia está llena de eso? Claro. La Biblia está llena de sacrificios humanos. Lleno de sacrificios humanos. Tenemos el clásico, que es el sacrificio. Clásico. Sí. Clásico. El que cualquier persona que sepa 3-4 historias de la Biblia sabe que fue cuando Abraham iba a matar a su hijo Isaac para ofrecérselo a Dios, porque pues Dios le dijo. Al último llega un ángel y le dice, no, espérate, carnal, era una cámara oculta. Detente. Hasta ahí ya. Nada más queríamos ver que si lo ibas a hacer. Para allá, saluda, todo eso. Y pues sí, que muestra que pues por lo menos en esa sociedad el sacrificio humano era muy común. Pero no solamente eso, hay otras partes de la Biblia donde incluso un rey, no recuerdo el nombre, un rey de Israel ofrece la cabeza de un rey enemigo y varios de sus guerreros al altar de Dios, los ofrece como ofrenda a Dios. Se los sacrifica. También está la historia de Jefté, que después de que le ruega a Dios que salga victorioso en una batalla, y como sale victorioso, dice, pues en agradecimiento a Dios, al primero que se me cruce, que salga a recibirme cuando llegue a casa, lo voy a matar, lo voy a sacrificar a Dios. Y sale su hija. No, bueno. Y dice, pues ni pues modo, ya prometí. Te llamabas, mija. Y sí, la sacrifica. La sacrifica. También hay partes donde ya le echan la culpa a Moloch, que es que estos sacrificios, sobre todo de niños y demás, se hacían ya porque había influencias cananeas bueno, eran los Peleset, pero ¿cómo se les dice en la Biblia? Los palestinos, contra los que lucha David.
los filisteos. Los filisteos, que ya era influencia de la cultura filistea que hacían estos sacrificios humanos, pero no estamos muy seguros. Hay casi una gran parte de los arqueólogos, sobre todo que se dedican a la historia del Cercano Oriente, que dicen que sí, los israelitas maquillaron bastante sus creencias y religiones cuando ya las escribieron estando en Babilonia. Que es muy probable que durante toda la época de los reinados, primero el reinado de Israel como tal, y luego de Judea, sí la práctica del sacrificio humano, si bien no era algo común, sí era algo que sí se hacía. Así que pues sí fue uno de los motivos por los que de las casas dijo, pues es que también aquí está, carnal. O sea, ¿para qué le hacen ¿para qué le hacen de emoción? O sea, sí, hay que tener en cuenta que aún en un libro que muchas personas siguen creyendo, que muchas personas lo siguen incluso como guía de vida, pues está presente el sacrificio humano, e incluso es fundamental para los pilares de las creencias. Sí. Sí, y bueno, o sea, al final de cuentas, como lo platicábamos, ¿no? O sea, el sacrificio humano ha estado presente, o sea, desde siempre. Desde que empiezan las sociedades agrícolas. Como tal. Y sí, pues muchos arqueólogos o antropólogos, como les había mencionado en el principio, lo toman como paso obligatorio ya para una sociedad agrícola compleja. No, y los historiadores hablan de eso. O sea, que se ha llegado a donde lo hemos hecho gracias a eso. O sea, eso permitió todo lo que ha pasado. Desarrollo, sí. Sí, o sea, viene de la mano con el desarrollo, nos guste o no. Ajá. Y bueno, porque se han cambiado, ¿no? Porque era lo que comentabas hace rato sobre el cordero, ¿no? O sea, ya no vamos a sacrificar personas, vamos a sacrificar corderos. O sea, se ha ido modificando el sacrificio, o sea, el sacrificio humano por otro tipo de sacrificios. Pero al final de cuentas el origen es el sacrificio humano. Exactamente, pues simplemente en Semana Santa, sobre todo en el sureste mexicano, ¿qué tipo de cosas se hacen? Literalmente son autosacrificios tan extravagantes. Vemos personas que literalmente se están clavando en la cruz como algún tipo de manda. Y si te quedas, bueno, pues es que es algo que realmente todavía no hemos superado. No. O sea, el autosacrificio aunque la Biblia misma dice que el sacrificio de Jesucristo es suficiente y que ya no hace falta ningún otro sacrificio humano, pues ahí está todavía la mentalidad. Sí, porque, o sea, en muchas iglesias, o sea, a mí sí me ha tocado oír a los sacerdotes decir, en esta época de cuaresma, ¿cuál es el sacrificio que le vamos a ofrecer al Señor? O sea, hay quien lo hace a lo mejor muy mal, pero hay quien lo hace de forma que puede ser positiva, ¿no? Hay quien dice, voy a dejar de tomar un refresco X durante toda la cuaresma. Bueno, pues le va a hacer bien a su salud. Voy a dejar de comer carnes rojas. Y es un sacrificio. Ajá, o sea... sí, bueno. O sea, es una manera de sacrificar, de ofrecerle algo a Dios, ¿no? Sí. Y es válido. Yo creo que es válido. O sea, son creencias y son válidas. Lo malo es cuando son sacrificios humanos, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Sí. Pues sí, o cuando se está ofreciendo como holocausto, sí, cosas que pues ya dices, espérate, carnal. Por ejemplo, en el cristianismo hubo un pastor que dijo, es que ya le gané a Cristo. Dices, ¿por qué? Es que Cristo nada más aguantó 40 días ayunando y yo voy por los 45. Dices... Bueno, a ver, carnal, espérate, o sea, no son competencias aquí. Sí, no, así de esto no se trata. De esto no se trata. Sí, no, ese no es el punto. No, pues ya ves que hay quienes todavía siguen usando esto que se ponen en las piernas, este aparato ese que vas apretando y te va marcando y te se va enterrando, Ay, se me olvidó cómo se le llama. Yo también se me olvidó. Que es para ofrecer sacrificio. Sí, y cada día vas. Y no solamente lo usan los católicos, lo usan, o sea, personas de diferentes religiones o creencias, o sea, no necesariamente religiosas, que como una forma de controlar ciertas costumbres o ciertos pensamientos y demás. De expiar un pecado o incluso de pedir un favor. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre bien especial. Pero es terrible porque eso está diseñado de tal manera que te va a sangrar.
y va a llegar un momento en que puedes perder hasta la pierna, pues ¿no? simplemente la flagelación. Que pues ya ves que los flagelantes son muy conocidos, igual en Semana Santa o Cuaresma, que dices, a ver, espérate, carnal, también que sí, pero ya te estás haciendo un daño físico que dices, ok, no creo que sea muy necesario. Y bueno, la antropología dice que todas las culturas son iguales y tienes que respetarlas por igual. Yo ahí sí discrepo y dice, ok, todas las culturas son respetables, pero hay aspectos de cada cultura que no son salvables. Que dices, por mucho que quieras, se tiene que no se cambiar. pueden, exacto. Se tienen que o modificar o cambiar. Sí, se tienen que poner, que traspapelar con el mundo moderno, que enfrentarse entre sí y decir, pues es que ya es algo que ya no es admisible en una sociedad actual. Tomando por ejemplo, que de hecho fue un tema de conversación que lo sacó nuestro flagrante presidente, la venta de niñas en las comunidades indígenas. Dice, sí, no se deben de estigmatizar las comunidades indígenas, por eso también estoy de acuerdo con eso. No se deben de estigmatizar, pero es una práctica que existe y que se tiene que perseguir para... Se tiene que erradicar. Se tiene que erradicar. No, que la hacen las personas también de dinero, ¿y eso qué? Que la hagan también esas personas y que se por eso, porque lo hacen unos, ¿está bien? Sí. No, o sea, no. Lo hagan pobres y ricos, por decirlo así. Hay Está cosas mal. que no se deben de hacer, ¿no? Punto. No importa quién lo haga, es algo que no debe de ser admisible en nuestra sociedad actual. Lo mismo creo para el sacrificio humano. Es algo que debemos de ver inmerso en su cultura y en su tiempo. No es algo que podemos juzgar tan fácilmente bajo nuestros estándares actuales. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos otro tipo de ideologías. Ya sabemos que no llueve porque le ofrezcamos niños a Tlaloc, pero aún así seguimos cargando con esas peticiones desde el hecho de rezar, de orar, para hacer una petición de algo o cualquier otra cosa, y en esencia es esto mismo, el pedir una deidad, el pedir el favor de este ser sobrenatural. Pero pues eso ya en nuestra sociedad actual es admisible el pedir de esta manera, pero ya no es admisible el pedir entregando la vida de un ser humano. Sí, es algo que sí se tiene que erradicar por completo, o sea, ir modificándose de manera que sea algo aceptable, porque al final de cuentas todo el mundo tiene sus creencias, sus deidades, lo que tú quieras, su religión, y bueno, es válido que le pidan algo y que ofrezcan algo de ellos a nivel de conducta, a nivel de... Mira, si crees en algo que te genere a ser una mejor persona, que te dé paz, a mí me parece perfecto. Cree en ello. No tiene nada de malo. Cree en ello. Pero nada de ofrecer. Pero mientras uno no te afecte tu integridad ni afecte la integridad de terceros. Alguien más, exactamente. O sea, porque esa creencia, ¿no? De irse de rodillas aquí en México, de donde empieza, déjala a San Juan de los Lagos, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Aquí también los hemos visto en la carretera y tú dices, no inventes, a San Juan de los Lagos. Entonces, o sea, ¿qué onda con eso? Sí, Yo no creo que Dios, o sea, la Virgen de San Juan o la Virgen de Guadalupe diga, ay, sí, hijito, pierde tus piernas Mira, si nos vamos a esas, como un Dios todopoderoso que tiene todo, que literalmente la Biblia dice que en la tierra no alcanza para que él postre sus pies, va a querer algo así. Y cuando si nos vamos por la religión judeocristiana, la misma Biblia dice que nada de lo que nosotros hagamos como seres humanos cuenta. De hecho, la misma Biblia lo dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación se alcanza por creer en Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. No por obras, no importa lo que nadie haga. O sea, al final, si lo ves así estrictamente, no importa incluso si fuiste una persona dedicada a la iglesia al 100 por 1000, a la hora de morir y ir al cielo según esta creencia, vas a estar al mismo nivel que el cuate que se arrepintió y se convirtió en los últimos 3 minutos de su vida. Por eso dicen que vas a encontrar en el cielo a Hitler y a la Madre Teresa. Estás parafraseando a los de leyendas legendarias. Pero es que así así dice la creencia. Y eso a mí me molesta sobremanera. O sea, si eso es cierto, no, pues olvídense. O sea, tampoco me quiero ir al infierno, ¿no? Pero no quiero estar con Hitler y todo eso. O sea, no. Bueno, como
recompensa en el Apocalipsis dice que las personas que fueron justas, pues sí tendrán su recompensa en los cielos. O sea, como que sí, va a haber una diferenciación entre los que... O sea, vas a pasar de este mundo con diferencias O sea, y demás a un mundo con las mismas. O sea, puede ser salvo o puede ser salvo como campeón. O sea... No, ya, a mí eso ya no me late. O sea, ya ahí me estás vendiendo algo en lo que no puedo creer. No, o sea, definitivamente. Pero bueno, ya estamos hablando de religión. No se trata, hablando de otra cosa, no se sí, trata de hablar de religión. La cuestión es, tristemente se sigue practicando. O sea, ¿nos permites? ¿Nos permites? Ahorita te voy a ofrecer como sacrificio. No, tampoco. A los dioses de los para mi bichos. shote. Para mi shote. Si Ocho Venado entregó un perro que yo no puedo entregar un gato. Ándale. Ya se me fue lo que estoy diciendo. Bueno, o sea que finalmente el sacrificio humano sigue estando presente hasta nuestros días. Sí. De una manera a veces un poco inverosímil, otras todavía con todo el peso de sus creencias de toda la vida, ¿no? Y que incluso el origen del sacrificio humano, la creencia como tal, pues es algo que seguimos practicando día con día, desde la petición a este ente sobrenatural. O sea, está muy relacionado. Está muy relacionado, o sea, ahí lo que es importante es entender que la diferencia sí importa. Sí importa. O sea, el no matar a una persona y el no flagelarte, el no ir en contra de tu integridad, sí va a ser mucho, mucho mejor, ¿verdad? Si lo que tú ofreces es hacer cambios, ¿no? En tu persona, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. Eso es obviamente el sacrificio que sí se puede hacer. Ese sacrificio se puede hacer y ofrecerlo cuantas veces quieras, cuantas veces te sea necesario, en pos de algo que tú quieras, ¿no? O sea, eso sería... ¿Sí crees que este tipo de prácticas pues últimamente te van a hacer un beneficio? O sea, si lo crees así, es respetable. De hecho, lo que te estaba diciendo hace un momento, que psicológicamente hablando, está el hecho de la petición a cualquier acción o ente, pues debe haber un estudio sobre ello, pero como que te cambia la mentalidad de una manera, pero bien canija. Le estaba poniendo por el ejemplo de que teniendo clase de lítica donde teníamos que hacer artefactos con obsidiana, pues luego las cosas no nos salían. O sea, la obsidiana es un material bastante complicado de trabajar. Caprichoso, vamos. Entonces un compañero de un curso superior nos dice, pues no coma nada durante unas 3 horas antes de lasquear, de tallar obsidiana, y pídanle permiso a la piedra. Y dices, no manches. Y luego lo haces y dices, espérate, ¿cómo que me está saliendo? Y, o sea, como que hay todo un cambio así de paradigma que dices, mira. Y eso, o sea, yo no lo había oído respecto a la obsidiana, digamos, pero sí lo había oído en cuanto a otras cosas. No, está algo que cuando las cosas no te salen, como pedir a Dios. O no pedir a Dios a la cosa, ¿no? Sí. Porque, o sea, algo, o sea, ahorita no. Por ejemplo, cuando no puedes abrir algo que necesitas urgentemente. Sí, decirle, permíteme abrirte. Dame chance, carnal. Necesito lo que está dentro, ¿no? Sí. Y es una bobada, pero no sé si ya habías apretado cosa más, dado las vueltas necesarias y después de que dices eso ya lograste abrirlo, porque obviamente, ¿no? Tiene que tener una explicación lógica. Pero sucede. O sea, realmente sucede. No, o sea, sí, perdón. No, dilo. Perdón, No, es que va a ser otro más largo. O sea, hay, por decir, Marie Kondo, que es la gurú de la organización, profesa mucho el pedirle permiso a las cosas, el despedirte de las cosas. Por decir, cuando va a organizar libros, ella los agarra y los despierta. O sea, libro por libro los saluda. Son ideas, los ¿no? Sí, que podemos decir, es que es una tontería, pero son unas creencias que vienen desde antiguo. Claro. Y saluda a la casa y le pide permiso a la casa para organizarla. O sea, es una cuestión... Sí, que ahorita dices, bueno, es ridículo, pero de alguna manera luego, no sé si psicológicamente te pone en un... Y lo ves con las personas con las que está, porque ella
probablemente la ves igual en todo momento. Pero a las personas que está ayudando, las ves como si les cambia un switch. Sí les cambia algo en la cabeza. Y eso es bueno. Y eso es bueno. O sea, ese tipo de prácticas no tienen nada de dañino, ¿no? No, al contrario, es bueno, ¿no? Yo lo que iba a comentar es que cuando era estudiante de psicología, yo tenía de saliendo de un hospital para llegar a la escuela donde trabajaba, nada más tenía 20 minutos. No tenía más. O sea, a mí me da chance de llegar 20 minutos después del recreo, porque tenía grupo. Entonces yo salía, pero hecha la mocha de la clase, ¿no? Me salía hecha la mocha, pero el problema en donde yo trabajaba es que era una zona con muchísimas oficinas, siempre estaba todo lleno, no había lugar, ¿verdad? Todo estaba hasta el gorro para estacionarse, era terrible. Entonces batallaba y una vez una de las secretarias me dijo, mira, en el camino, cuando ya vengas para acá, tú en el camino dile, Diosito, por favor, guárdame un lugar. Pero ya como así que la tercera vez que ya la sufrí mucho, dije, bueno, pues voy a hacerlo. Se me hacía así como que absurdo, ¿no? Es, ay, Diosito, guárdame un lugar, ¿no? Y llegaba y lo encontraba. O sea, yo no sé, y te estoy hablando todo un semestre, ¿no? Ya nunca volví a tener problemas con el lugar. Y o sea, no sé si es... Es la vibra con la que llegas, la energía que traes, que se junta con otra, y en el momento que sale un carro tú llegaste. Son muchas cosas, ¿no? O la mera suerte, por ejemplo. Por eso, exacto. Sí, o sea, por ejemplo, saliéndonos un poco del tema, también mi jefe pues nunca ha tenido problema con el estacionamiento en su vida. Puede llegar a un lugar abarrotado y en el momento en el que llega el carro se está saliendo. ¡Qué suerte! Tiene esa suerte. Sí, o sea, hay factores muy chistosos, pero siempre la ha tenido, yo no. Pero incluso le decía a Héctor, cuando hemos ido a lugares donde está, me da hasta el gorro, y yo volteo y le digo, pídele a Dios que te dé un lugar. Sí, me he dicho eso. Y bueno, o sea, las cosas pasan, o sea, no sé por qué sucede. Insisto, hay explicaciones lógicas. Sí. Lo que pasa es que es más fácil no encontrarla y nada más quedarte en el camino, pero al final del día lo que te haga más feliz está bien, ¿no? Ya sea que pensar que Dios se va a detener a ver que alguien te dé el lugar, ¿verdad? Para que tú llegues y te estaciones, o pensar que las cosas se conjugaron de cierta manera para que tú pudieras llegar y encontrarlo. Ok, para los amigos de Spotify, yo no sé, Octavio, ¿por qué cree que Misha va a cambiar de un viernes al otro? No va a cambiar. Va a seguir siendo la misma y lo vas a seguir rasguñando. Misha es una gatita que tú puedes acariciar hasta que se cansa y te rasguña. Pero nada más que no te avisa que ya se cansó. Nada más. Te lo dice rasguñándote, ¿verdad? Es su manera. Es su manera de amar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues esperemos que les haya gustado. A nosotros se nos hizo interesante. Me gustó mucho el darle la vuelta, ¿no? El ver lo que ha dejado, a dónde nos ha llevado, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Eso me gustó la reflexión sobre la parte de la fe, ¿no? La parte de la religión en cuanto a en qué está fundamentada muchas de nuestras presencias, ¿no? Del sacrificio humano. Eso me gustó sobre todo para muchas personas que sí, que lo ven algo impensable, algo que solamente los salvajes así. Entonces, compadre, ¿cómo le digo? Pero bueno, entonces esperemos que a ustedes también les haya gustado. Si pueden escribir sus comentarios, háganlo. No nada más los hagan en forma oral. Nos ayuda a que los escriban. Es bueno que los escriban. Pero más bueno es que le den... Que le den a la campanita. Pues dije yo, ya se la aventó. No. Que le dan a la campanita, que se suscriban. Obviamente, pues otra vez que comenten y que le den like. Exactamente. Ok, entonces eso sería todo en Ale Valero Presenta, su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Ale. Soy Octa. Yo soy. Y estuvo con nosotros Misha y se asomó por ahí Melody. Ok, hasta la próxima. Cuídense, que estén bien. Bye. Bye.